Dios les bendiga a todos. En esta tarde tenemos nuestro estudio para intermedios y tenemos un tema general: ¿quién es nuestro Señor Jesucristo para los intermedios del MIEPI? En este mes tenemos el estudio La plenitud de Dios en Jesús. Y pues en esta tarde tenemos otra lección, la lección número 4, que se titula La plenitud del Espíritu de Dios en Él. Es un grande privilegio poder estar con ustedes y vamos a iniciar en este momento tomando las Sagradas Escrituras y les invito a que leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 32, y después vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para este estudio, para esta enseñanza. Dice San Juan 1:32, y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque en este día nos concedes reunirnos a través de este medio para llevar a cabo este estudio del grupo de intermedios. Toma la vida de cada adolescente, de cada joven, de cada señorita que está, Señor, en esta etapa. También pedimos que tu bendición sea con todos los que puedan escuchar y estudiar tu palabra en este momento. Para esto también te ruego que uses mi vida, derrama de tu bendición, derrama de tu misericordia sobre mi ser y sobre todos los oyentes. En tus manos nos ponemos y te damos muchas gracias. Por Cristo nuestro bendito Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, pues en esta tarde llevamos a cabo este estudio y podemos entender, hermanos, que este tema, la plenitud del Espíritu de Dios en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo ya en las lecciones pasadas quién es nuestro Señor Jesucristo y qué es la plenitud del Espíritu de Dios en Él. Tenemos en la palabra del Señor que Dios no nos da el Espíritu por medida, y estas palabras se cumplieron cabalmente en nuestro Señor Jesucristo hasta concluir su ministerio aquí en la tierra. Desde que nació su ministerio y hasta que Él murió, podemos contemplar cómo la obra del Espíritu Santo fue en Él. Y hoy precisamente estudiaremos la plenitud de Dios en Jesús. Y bueno, cada uno de nosotros debemos entender que plenitud es el estado de una cosa o persona que alcanza su momento máximo, que se perfecciona. Es cuando llega a su nivel más alto, se siente pleno. Y esto sucedió en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios fue sobre Él desde su nacimiento, desde su concepción. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Les invito a que todos en su casita tomen la Biblia y con ese vigor que tienen los adolescentes, leamos Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, los adolescentes, los intermedios, siempre tienen muchas preguntas. Pero en las cosas de Dios nosotros encontramos la respuesta en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos responde a todas las dudas. En esta etapa de los adolescentes, de los intermedios, siempre tienen preguntas y dicen: ¿y quién me va a responder? ¿Y cómo fue esto? Bueno, muchos se han hecho esta pregunta de cómo fue el nacimiento del Señor Jesús. La concepción del Señor Jesús fue única e irrepetible, un verdadero milagro, ya que Dios usó a una mujer llamada María para aportar la naturaleza humana a Cristo, y el Espíritu Santo reposó sobre María y engendró en ella al Hijo del Altísimo, dándole la naturaleza divina. Es por eso que entendemos la intervención del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Quizás encuentras algunas dudas o algunas preguntas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo Jesús nació de una mujer? Dios tenía planes divinos y perfectos para la humanidad. Y Jesús
tuvo lugar en una intervención directa aquí en la tierra, pero fue por obra del Espíritu Santo, ya que María, una joven, fue usada en las manos de Dios. Una joven sencilla, una joven humilde, una joven que amaba a Dios con todo su corazón. Así como tenemos algunos intermedios que a esta edad les gusta estar en el templo, les gusta ayudar en el aseo, aman a Dios con todo su corazón y son serviciales, son dispuestos. Pues se dice que María era una joven que siempre estuvo en esa humildad, en esa sencillez, y Dios la miró, Dios la escogió, y es aquí donde se cumple la palabra, que el Espíritu de Dios fue sobre ella y algo grandioso, maravilloso sucedió en María. Esta mujercita o esta joven fue usada en las manos de Dios como un vaso privilegiado, escogida para llevar en su seno al Hijo de Dios. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Cuando Dios escoge a alguno de nosotros para una encomienda, para un servicio. Pero esta bendición que tuvo María fue única, única. Nadie más ha tenido esta bendición. Y es ahí donde se manifestó el poder de Dios en ella para este acontecimiento maravilloso. La Biblia nos dice que esta joven, usada en las manos de Dios, reposó el Espíritu Santo sobre ella, es decir, el Espíritu Santo engendró en su cuerpo. Ella tuvo un embarazo normal de 9 meses, pero dio a luz en el momento que tenía que darlo y nació Jesús el Salvador. Pero esto fue por obra del Espíritu Santo. La plenitud de Dios en Jesús, a través del Espíritu Santo, desde el nacimiento, desde el momento que el Señor Jesús pues llegó a esta tierra a través de María. Vamos a leer ahora San Mateo capítulo 3, versículo 16. Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice, Evangelio de San Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Encontramos ahora el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ustedes debe comprender, adolescente, intermedio, que llegó el momento en que el Señor Jesús tuvo que cumplir este mandamiento de bajar a las aguas, de bautizarse. Y nosotros podemos contemplar desde el momento que San Juan el Bautista lo mira y ve el acontecimiento maravilloso que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el agua. La Biblia nos dice, hermanos, que este bautismo en el río Jordán marcó el inicio de su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo recibió la investidura del Padre para desempeñar su misión. Es decir, nuestro Señor Jesucristo siempre fue obediente. Él cumplía lo que el Padre le mandaba. Y vemos también cómo el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús. Y aquí dice la Biblia que todos pudieron contemplarlo. Fue llevado en ese momento, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios se manifestó en forma de paloma. La paloma simboliza el Espíritu Santo, ya que es un ave que también simboliza inocencia y ternura. Y esto lo vemos en la persona del Señor Jesús, que nos dio el ejemplo máximo de humildad. Y cómo el Espíritu Santo vino sobre él. Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó en él. Fíjense la diferencia que Juan contempló. Él había bautizado a muchos en ese lugar, en ese río, pero vio algo muy diferente en Jesús. El Espíritu Santo descendió del cielo como una paloma. Ahí estaba la señal de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, la plenitud de Dios en Jesús en su bautismo.
Fíjense que hemos oído testimonios también de que algunos intermedios, cuando tienen el deseo de bautizarse, de bajar a las aguas, le han llegado a decir a su papá o a su mamá: quiero bautizarme, siento el deseo. Y cuando papá o el pastor le dice: espérate un tiempo más, vamos a orar. Hay adolescentes que se desesperan y dicen: si no me dejan bautizar, pues yo no me bautizo. O pues ya me dijeron que no, mejor me voy al mundo. No es así. Cada uno debe esperar su tiempo, sujetarse, obedecer y sobre todo ser humildes, ser sujetos y esforzarse día a día. El Señor Jesús tuvo su momento, tuvo el lugar cuando bajó a las aguas y el Espíritu de Dios fue sobre él. Qué bonito que nosotros veamos ahora muchos jóvenes, muchos intermedios que toman esa decisión de bajar a las aguas. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y qué hermoso, hermanos, es cuando escuchamos que los adolescentes se entregan a Cristo. 13, 14 años, ya están ahí de rodillas orando a Dios, clamando a Dios con todo su corazón. Y en estos días que hemos estado orando, en esta cadena de 24 horas de oración, qué bonito es escuchar de que hay intermedios que llegan a decir: hoy vamos a orar, y sí vamos a estar en la oración, y sí vamos, los que nos toca orar en la noche, pues ahí estamos, ¿verdad? Y esforzándonos y diciendo: Señor, danos ese deseo para orar. Pero qué bonito que se involucren los intermedios, los adolescentes. También para el momento que llegue el día, que den este paso de obediencia para bautizarse, para buscar a Dios. Y sobre todo, que el Espíritu de Dios también sea con ustedes. Es algo tan maravilloso, es algo tan hermoso sentir la presencia de Dios y que está al alcance de todos. Ninguno puede decir: no, es que no es para mí. Una vez un adolescente, un chico me decía: hermana, yo he estado pidiendo el Espíritu Santo y no he sentido nada. Dice: y a veces he visto cómo llegan otros jóvenes nuevos o personas nuevas y en ese momento sienten el Espíritu de Dios y yo no he sentido nada. Y yo le decía: espera tu tiempo. El Señor tiene para ti esta promesa, el Señor tiene para ti esta bendición, pero no te desesperes, no te inquietes, no te desanimes. Así como el Señor Jesús llegó el momento de bajar a las aguas y el Señor disfrutó de la plenitud del Espíritu de Dios sobre él, así cada intermedio, cada adolescente puede sentir la presencia de Dios. Vamos a leer otra parte de la Escritura. Les invito, San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Damos lectura en el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice así: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Bueno, vemos aquí también cómo la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús tuvo la plenitud a través del Espíritu Santo en su ministerio. Su ministerio fue confirmado después de su bautismo y después de la plenitud del Espíritu en él. Ahora lo miramos aquí en su ministerio, predicando. Y el ministerio del Señor Jesús se divide en 3 actividades fundamentales, que son predicar, enseñar y sanar. ¿Sí lo podemos repetir todos? Dice: predicar, enseñar y sanar. 3 actividades fundamentales que el Señor Jesús realizó en el cumplimiento de su ministerio. Predicando. Este ministerio que el Señor Jesús ejerce, lo vemos nosotros como una profecía cumplida del libro del profeta Isaías, capítulo 61, 1 y 2, donde se refiere a la liberación de Israel en su exilio de Babilonia.
y era como el año de jubileo por su consumación final, que se esperaba la llegada del Mesías. Ahora, en la porción que nosotros leímos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, es el mismo Señor Jesús que reclama enfáticamente ser el Mesías prometido, y su ministerio así es definitivo. En esta realización se anuncian las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios. Ahora, nosotros entendemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es ejemplar, es perfecto, es único. Y respaldado con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, vemos con qué autoridad, cómo predicaba el Señor Jesús, teniendo una autoridad y una fortaleza para denunciar a la gente su rebelión, su pecado. San Marcos 1, 14 y 15 nos dice que él predicaba sobre el reino de Dios. Miqueas 3, 8 también nos dice que predicó sobre el pecado y la rebelión. Jesús siempre anduvo predicando la palabra de Dios, la verdad, como dice San Marcos 2:2. ¿Y esto cómo lo hizo? Pues lo logró por el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu de Dios respaldó su ministerio y pues lo respaldó, lo guió, lo dirigió, y en todo momento vimos cómo nosotros a través de los evangelios contemplamos cómo el Señor Jesús estuvo predicando con autoridad, reprendiendo el pecado. También el Señor Jesús enseñaba la verdad, condujo a la libertad a los cautivos. La gente que no entendía pudo contemplar la verdad. Los maestros de la ley que habían desviado sus pasos y no conocían, Cristo les enseñó. Cristo dio esas enseñanzas con una gran sabiduría. ¿Y cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. San Marcos 6, 8 dice que desde su infancia el Señor Jesús se mostró ante los maestros. A la edad de 12 años dejó atónitos a los doctores de la ley, porque el Señor Jesús tenía esa sabiduría a través de Dios y con el respaldo del Espíritu Santo. También vemos qué inteligencia poseía nuestro Maestro, esta inteligencia única. Él cumplió conforme a la palabra de Dios y las profecías se cumplieron en él. Las profecías que estaban anunciadas acerca del Mesías eran cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Vemos también cómo Dios, a través del Espíritu Santo, respaldó al Señor Jesús y Él pudo enseñar, y mucha gente creyó en el poder de Dios, creyó en Jesucristo como el Salvador. Hoy en día hay mucha gente que no escucha el consejo de la palabra de Dios. Rechaza, se burla, se enoja y menosprecia a veces una invitación. Hay personas que se les han regalado un folleto y lo han roto en ese mismo momento. Hay personas que dicen, no quiero saber nada de la Biblia. Pero los que ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nos gozamos, nos deleitamos en la palabra de Dios. Y más cuando conocemos cómo el Señor nos instruye a través de su palabra. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el resultado que se tiene cuando buscamos el poder de Dios. Pues el Espíritu de Dios posaba sobre el Señor Jesús y Él es quien le daba esa sabiduría, esa inteligencia para enseñar. Ahora nosotros, hermanos, podemos contemplar que tenemos a nuestro alcance algo muy maravilloso que es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene su Biblia. Cada intermedio debe tener su Biblia y estudiar, meditar, aprender del Maestro, conocer la verdad. Nadie puede ser algún intermedio o algún adolescente que diga, yo no conozco del reino de los cielos o no conozco quién es la verdad. Escudriñando la Biblia conocemos día a día quién es la verdad. Jesucristo, y Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también encontramos esta actividad que Él realizó, sanar a los enfermos. El Señor Jesús sanaba a los enfermos y a todos los quebrantados. Y vemos cómo este poder maravilloso
de sanar a los enfermos, de sanar al quebrantado. La Biblia nos narra muchos milagros del Señor Jesús. Levantó a muchos enfermos y eran diversas enfermedades. El Señor libertó a los cautivos, a los oprimidos, los demoniados, los lunáticos, los oprimidos. Todos aquellos que tenían espíritus malos, el Señor los hizo libres. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que nosotros vemos qué autoridad tiene nuestro Señor Jesucristo. Y a través de las Escrituras nosotros contemplamos cómo su poder maravilloso sanando a todos los enfermos. Creo que usted y yo también somos testigos de cómo el Señor nos ha sanado de todas las enfermedades. Y en estos días que está esta pandemia, hay hermanos que han testificado del poder sanador de Cristo. El Señor sigue sanando a todos los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese poder maravilloso, esa fama que corrió de nuestro Señor Jesucristo en todos los alrededores, en todos los lugares, ese poder hoy es vigente todavía. El Señor sigue sanando a muchos enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese poder sanador también, hermanos, nos queda a nosotros mirar y contemplar cómo el Señor tuvo el respaldo, la plenitud del Espíritu Santo sobre él, pues no solamente sanó a algunos, sino sanó a muchísimos. De diversos lugares le llevaban los enfermos y él siempre los atendió. Él siempre estuvo dispuesto a ayudar al necesitado. Así que vemos el Espíritu de Dios fue con él en todo momento, y este Espíritu eterno sobre él es quien le dio esa fortaleza para seguir el cumplimiento de la palabra hasta el último momento. Porque dice la Biblia, hermanos, que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, impartió el Espíritu de Dios a sus apóstoles. San Juan capítulo 20, versículo 22, encontramos cómo el Señor, hermanos, les da esta bendición a sus apóstoles. Así que queda comprobado bíblicamente que la plenitud del Espíritu Santo está en Jesús. No hay duda, no hay ninguna duda. Esta profecía se cumplió. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo fue respaldado por la plenitud del Espíritu Santo en todo su ministerio. Desde que nació, desde que se bautizó y hasta el final, cuando fue el momento de la crucifixión, el Espíritu Santo estuvo con Cristo Jesús. Así que, adolescente, intermedio, hoy necesitas creer que Jesucristo es Dios, que Él fue engendrado por Espíritu Santo para encarnarse y venir y sanar y libertar, darte salvación. Pero también quiere darte la unción. También quiere que tú le sirvas y que tú veas la mano poderosa de Dios. Es bueno que tú le pidas a Dios que te llene con ese Espíritu Santo y que te dé la victoria. A lo mejor tú has dudado, a lo mejor te has desanimado, a lo mejor ya no esperas esta promesa en tu vida, pero es tiempo de que vuelvas a pedir, a orar, a llorarle a Dios si es necesario. ¿Tienes problemas? ¿Has estado luchando? ¿Cómo te sientes? Exprésale al Señor lo que sientes. ¿Te has preguntado por qué estás aquí en la tierra? Dios tiene un propósito para ti y Dios quiere que tú le sirvas. ¿En qué actividad te gustaría colaborar? ¿Predicando? ¿Evangelizando? ¿En un ministerio musical? Y a lo mejor tienes esos deseos de servirle a Dios, pero hay algo que te impide. Para que logres vencer y tener la victoria, busca la plenitud de Dios en tu vida. Si tú lo haces así, el Señor te dará muchas bendiciones y el Señor te dará la victoria. Vamos a estar de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde y que cada adolescente, cada intermedio, busque de Dios y conozca más del Maestro Divino. Oramos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros que día a día nos enseñas más. Tu palabra nos instruye y hoy hemos aprendido de la plenitud de Dios en Cristo, la obra que hizo el Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora también creemos, Señor, que puedes hacer la obra en cada intermedio, en cada adolescente. Mira, algunos tienen problemas, algunos están luchando, algunos se sentirá desanimado, alguno estará preocupado, Señor, pero dale la fortaleza, dale de tu Espíritu Santo, llénalo. Alguno más tendrá ese deseo de bajar a las aguas y bautizarse, pero a lo mejor todavía no es el tiempo. Dale paciencia, que no desespere. Si alguno también ha querido servirte, Señor, y le falta esfuerzo, cada uno se esfuerce más y más en tu presencia. Guarda cada intermedio. Guárdalo en su hogar, guárdalo juntamente con su familia. Dale, Señor, de tu presencia, dale de tu poder, guíalo con tu palabra, alumbra su camino, que no sea confundido, Señor, o engañado con las cosas del mundo, sino antes busque de ti día a día. En tus manos ponemos a cada intermedio y te damos gracias por este grande privilegio que nos has concedido. Muchas gracias te damos. Guarda a cada uno y así tu gracia y tu misericordia sea con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, intermedios. Pues la actividad creadora que nos da esta enseñanza es que cada uno testifique cómo Dios se ha manifestado en su vida y que lo haga con esa alegría. Puede testificar ahí en su casa, o con sus amigos, o en las redes sociales, puede contar su testimonio. No necesita ser de 1 hora, mínimo 30 segundos puede dar su testimonio. Pues que el Señor les bendiga y los guarde.